Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión de los jueves del Instituto Teológico de Vida Religiosa. En esta tarde vamos a recordar y a repasar los sínodos de Eclesia en América y Eclesia in Asia. Estamos conmemorando los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II. No cabe duda de que el concilio supuso un cambio radical en el modo de pensar la Iglesia y su misión en el mundo. La eclesiología de comunión que encontramos en los documentos del concilio y de la cual los sínodos que estamos estudiando en este ciclo de conferencias son una viva y clara plasmación de esa comunión, nos invita a vivir el misterio de la Iglesia como una realidad en la que los distintos carismas y ministerios, dones preciosos del Espíritu, se relacionan entre sí ayudándose a seguir con mayor fidelidad a Jesús y a cumplir con entusiasmo la misión confiada por el Señor a la Iglesia. En ella todos nos sentimos llamados y responsables de esta misión que es necesaria y urgente para toda la humanidad. El concilio indicó el camino de realización de esta misión, que el camino de realización de esta misión supone una apertura al mundo y una escucha atenta a las preguntas que acompañan el caminar de la humanidad en este momento histórico. Solamente a través de un diálogo abierto y cordial, el Evangelio llega a tocar de verdad la vida de las personas. Se trata de un diálogo que resulta imprescindible para encontrar los caminos de una evangelización capaz de penetrar las culturas de los pueblos, tal como decía Pablo VI en la Evangelii Nunciandi. El concilio reconoció la necesidad urgente de profundizar y acelerar el camino del ecumenismo, entre otras cosas, o de entrar en un diálogo sincero con los creyentes de otras tradiciones religiosas y con todos los hombres de buena voluntad. Los derechos humanos, la paz, la justicia, la ecología y otros temas profundamente humanos encontraron un lugar propio en el horizonte de la evangelización. Esos temas de la justicia, la ecología, los últimos papas han sacado documentos importantes e encíclicas relevantes y de referencia. El magisterio posterior nos ha ayudado a profundizar en esta reflexión y ha ofrecido variados estímulos para que nos adentremos en los nuevos areópagos, invitándonos a dar también allí testimonio del Evangelio. La época posconciliar ha sido un tiempo de creatividad pastoral y de gran generosidad misionera, aunque lamentablemente en algunos aspectos o en algunos ámbitos se pueda notar un cierto cansancio. La creatividad supone mucha atención a los signos de los tiempos, a la acción del Espíritu en la historia. Por ello exige una profunda espiritualidad y una generosa disponibilidad para asumir los nuevos desafíos y buscar respuestas que sean verdaderamente relevantes. Igualmente importante ha sido, así como ha sido el magisterio de la Iglesia Católica en general, el magisterio de las iglesias continentales y nacionales. La Iglesia de América del Norte ha hecho caer en la cuenta de la urgencia de no perder de vista la situación de otros pueblos cuando se piensa en el bienestar y la seguridad del propio, y ha sido capaz de suscitar cuestiones importantes que han tenido su impacto en la conciencia de los ciudadanos y de los gobernantes de aquellas naciones. La presencia cercana y solidaria a los inmigrantes ha constituido un testimonio claro de los valores evangélicos. El Papa hace poco ha estado de visita también oficial a Estados Unidos. La Iglesia latinoamericana ha sido pionera y las orientaciones emanadas de sus conferencias generales en Medellín, Puebla, Santo Domingo y recientemente Aparecida han marcado la vida de todas las iglesias de aquel continente y estimulado el compromiso misionero en las demás. La opción preferencial por los pobres, el compromiso por la justicia, la recuperación de la palabra de Dios y otros muchos aspectos han dado lugar a nuevos modos de presencia eclesial entre el pueblo y la praxis pastorales que han ido gestando un nuevo modo de ser en la Iglesia. La Iglesia en Asia ha insistido en el diálogo como lugar propio de la evangelización, diálogo con las culturas, con las tradiciones religiosas y con los pobres. A través de este diálogo se comunica el mensaje gozoso del Evangelio y se enriquece la propia experiencia de Dios que descubre más Padre-Madre de todos, que se descubre más Padre-Madre de todos. A través del diálogo con todos nos podemos convertir al reino. En el diálogo encuentra su lugar propio el anuncio de Jesucristo. Así, hoy en esta tarde nos disponemos a reflexionar
sobre la Iglesia en América, la Iglesia en Asia y su relación y su vinculación con la vida consagrada. Asia es un rostro emergente y plural de la vida consagrada, América es un rostro maduro y valiente de la evangelización. Para hablarnos hoy del Sínodo de América, Iglesia en América, contamos con el padre Abel Pino, que es colombiano, que lleva ya aquí unos cuantos años en España, ¿verdad? Ya tiene una buena experiencia, pero podemos contar con él, con su palabra y con su experiencia. Él estudió en Comillas y ahora ha terminado la licenciatura en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y para el documento Iglesia in Asia contamos con el padre Valen Sagino, que es de Indonesia, ahora mismo está en Salamanca. Él también estudió la licenciatura de Sagrada Escritura en Comillas, en la Universidad Pontificia Comillas, y está realizando sus estudios de doctorado también allí. Él estuvo aquí, luego marchó a Indonesia, también desempeñó algunas tareas docentes en Indonesia y ahora ha vuelto a especializarse en el doctorado. Ellos no lo saben o no son conscientes, sí lo saben, pero no son conscientes en este momento de que a sus dos países les separan más kilómetros, casi el doble, que en realidad desde Indonesia a España o desde Colombia a España. O sea, que están más lejos sus países, pero a ellos les une un océano, una vocación, un carisma. Los dos son claretianos y están actualmente en España y me ha parecido bueno poder contar con ellos en esta tarde. Les damos la palabra y les escuchamos con atención. Buenas noches, tardes, sí. Pues muchas gracias. Espero no cansar porque esto impone mucho, el mirar desde aquí impone bastante. Y como soy colombiano, por la gracia de Dios, entonces empezar con música, ¿verdad? La idea era poner un vídeo donde se vieran unas imágenes, pero no ha sido posible. Entonces vamos a escucharlo. Es el himno de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, Aclara. Tenéis la letra allí en vuestros papeles. Así ocupaba más espacio en la hoja. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Yo te hablo y te grito. En el pobre que sufre por falta de pan, el enfermo clavado en la cruz del dolor, la mujer agredida que busca igualdad, en el niño sin padres que anhela un abrazo. El anciano olvidado, dolor y tristeza, el migrante sin patria, sin paz, sin hogar. Escúchame, escúchame. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Yo te hablo y te grito. Cuando alguien anuncia la buena noticia por quien sirve al hermano y entrega su vida por quien busca la paz y el reino construye donde hay alguien que lucha por un mundo nuevo. El amor solidario que cura al herido por aquellos que viven sencilla hermandad. Escúchame, escúchame. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos
pan repartido, memoria y anuncio, el silencio, el desierto y la contemplación en tu sed de belleza, de bien y verdad. Eras como el hombre y la inmensa galaxia en el centro habitado de tu corazón. Escúchame, escúchame. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues compasión nos habla. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues compasión nos habla. Ya se nota que hay latinos porque de inmediato a cantar. Es que no se les puede dejar. Ecclesia in America es la exhortación apostólica posinodal entregada por San Juan Pablo II el día 22 de enero de 1999 en el 21º año de su pontificado. Es el fruto que recoge las aportaciones y sugerencias pastorales de la Asamblea Especial para América en el Sínodo de los Obispos, celebrado 13 meses antes, en Roma, con la participación de obispos y delegados de Canadá, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. San Juan Pablo II entregó esta exhortación de manera solemne en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, ante la presencia de unos 400 obispos de toda América en el marco de la 4ª visita que hizo a ese país. En la homilía de dicha ceremonia, confió el futuro del continente americano al cuidado de María Santísima, Madre de Cristo y de la Iglesia, de la Dulce Señora del Tepeyac, Madre de Guadalupe, estrella de la evangelización, Madre de la civilización del amor, señalando la veneración de América hacia la Virgen, declarando que el día 12 de diciembre en toda América se celebre la Virgen María de Guadalupe, con el rango litúrgico de fiesta. Lo digo al principio porque la Virgen María en todo lo que es la evangelización es fundamental. O sea, sin María, especialmente de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, no se entiende el trabajo que se intenta hacer en este continente. Este sínodo especial para América fue anunciado en la 4ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, en el marco celebrativo del 5º centenario de la evangelización del continente americano. Una iniciativa nueva que, como suele suceder con lo nuevo, creó ciertos desconciertos, al punto de que en Santo Domingo solo se recoge como una sugerencia del Papa, sin prestarle mucha importancia. 2 años más tarde, en la Carta Apostólica Tertio Millennium Adveniente, el Santo Padre vuelve a retomar la iniciativa anunciando una sucesión de sínodos continentales para tomarle el pulso a la Iglesia Católica en el camino de preparación hacia el gran jubileo del año 2000 y la entrada en el nuevo milenio. Teniendo en cuenta que la costumbre venía siendo hablar de las Américas, llamó la atención que el título de la exhortación fuera anunciado en singular, Iglesia en América. Con esto quedaba claro que la intuición profética del Papa se orientaba a reflexionar sobre la identidad cristiana, a la vez que buscaba intensificar las relaciones de comunión y colaboración entre las iglesias de Canadá y Estados Unidos con las iglesias de América Latina, dejando a un lado las diferencias, que también pueden ser vistas como riquezas, pero en ocasiones nos empeñamos a ser motivo de división, y afrontar los actuales problemas y desafíos que se plantean a la misión evangelizadora de la Iglesia en el continente. Los antecedentes del sínodo están marcados por las escasas relaciones entre las iglesias de los países del continente americano. El origen de la primera evangelización en América fue bastante común y adquirió elementos de identidad en las misiones de los franciscanos, entre muchos otros. Sin embargo, desde mediados del siglo XVIII hasta el Concilio Vaticano II, se dio un periodo de incomunicación eclesiástico entre norte y sur. Las sesiones del concilio
dieron pie a que los obispos de las distintas naciones del continente americano se fueran conociendo y en algunos casos incluso estrecharan vínculos de amistad. Desde 1970 se da comienzo a las reuniones episcopales interamericanas con algunos delegados designados por el CELAN y por las conferencias episcopales de Estados Unidos y Canadá. Y desde 1971, con una periodicidad trienal, esto se va espaciando más tarde, se empiezan a reunir dirigentes de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, con las conferencias nacionales de religiosos de los países norteamericanos. En cuanto a relaciones entre el norte y el sur del continente, hay que tener en cuenta la presencia significativa de misioneros y cooperadores estadounidenses y canadienses en algunas iglesias de Latinoamérica. Hoy en día este tipo de cooperación es más bien a la inversa. Son más latinoamericanos que van al norte a evangelizar o a reevangelizar. Así que el compartir de la experiencia latinoamericana al volver a sus países de origen. Canales de relación también han sido las ayudas económicas para América Latina provenientes de organismos eclesiásticos de Estados Unidos y Canadá. Pero dichas relaciones no estaban teniendo un vínculo real de comunión y colaboración entre las iglesias locales de Latinoamérica ni con las de Estados Unidos o Europa. La política norteamericana en asuntos internacionales, de manera muy marcada en los años 90, consideraba a América Latina como el patio trasero de su casa y se reduce a mantener relaciones o vínculos de dependencia y servidumbre, cuidando de sus propios intereses, empresas, intervenciones políticas y militares según sus zonas de seguridad. Este trato despertó en el pueblo latinoamericano sentimientos de anti-yanquis y acusaciones obsesivas del imperialismo y la denuncia de su dependencia. Es por ello que la novedad de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para América fundamentalmente fue toda una experiencia de conocimiento mutuo y exploración en la tarea común de evangelización, tarea de todas las iglesias a lo largo y ancho del continente. Lo dice San Juan Pablo II en el número 2 de la exhortación. Precisamente el mismo día en que se cumplen los 500 años del comienzo de la evangelización de América, el 12 de octubre de 1992, con el deseo de abrir nuevos horizontes y de renovado impulso a la evangelización, en la alocución con la que inauguré los trabajos de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, hice la propuesta de un encuentro sinodal, en orden a incrementar la cooperación entre las diversas iglesias particulares, para afrontar juntas, dentro del marco de la nueva evangelización y como expresión de comunión episcopal, los problemas relativos a la justicia y la solidaridad entre todas las naciones de América. Los nuevos escenarios mundiales y americanos reclamaban, y siguen gritando, como hemos escuchado en el himno, una mayor comunión e intercomunicación entre las distintas iglesias del continente. La construcción de un nuevo orden internacional. No cabe seguir manteniendo el muro dialéctico y de desigualdad que separa norte y sur. Es uno de los temas que San Juan Pablo II vio claro que debía ser abordado desde la nueva realidad de desigualdad, poder y riqueza que se estaba dando en América, como en otros lugares del mundo. La caída del muro de Berlín dejó al descubierto otros muros solapados que siguen haciendo estragos y fomentando sangrantes divisiones. Estructura y líneas fundamentales del documento. La exhortación apostólica Ecclesia in America es un documento personal del Papa, proclamado según su autoridad, pero que recoge un 75% de las proposiciones de los obispos en el Sínodo para América. El Papa apunta a retos y dificultades que hoy día siguen siendo relevantes y complejos de manejar. El creciente secularismo y la floreciente diversidad de cultos religiosos por todo el continente, atrayendo muchos problemas. El cuidado de la familia y la defensa de la vida, la inmigración y el desarraigo, así como el aumento de la pobreza y la violencia con trata de personas en torno a la prostitución, las drogas y las bandas armadas, entre otros muchos temas. En la exhortación, el Papa nos plantea a todos que la solución a todos estos problemas pasa necesariamente por el encuentro con Jesucristo vivo,
suscitando actitudes y comportamientos desde el amor y la verdad. Iglesia in América es un documento relativamente breve y claro en su desarrollo, son solo 76 números, donde el Papa se sitúa en el dinamismo metodológico de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II y de la Segunda y Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín y Puebla. Encuentro con Jesús vivo en el Hoy de América, los números del 8 al 25, que viene siendo a ver. Renovar nuestra vida desde el camino vocacional de la conversión, guiados por la luz de Jesucristo, los números del 26 al 32, que sería juzgar, discernir. Recorriendo caminos de comunión y solidaridad en la misión de la Iglesia, la nueva evangelización, número del 33 al 77, que sería actuar. El tema general del Sínodo de los Obispos queda plenamente recogido en la exhortación apostólica: el encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad. En dicho tema podemos ver reflejado un proceso en 4 pasos. 4 pasos en los que yo me veía reflejado vocacionalmente como consagrado. Encuentro con Jesucristo, el cual se realiza en la Sagrada Escritura, en la Eucaristía y en los pobres. Además es cuando el Señor nos interpela desde nuestra propia historia. Segundo, conversión a su reino, producto del encuentro con el Dios de Jesucristo. Tercero, comunión con Jesucristo, es decir, comulgar con la persona misma del Señor y su proyecto de vida. Cuarto, la solidaridad como camino de encuentro y unión con Jesús, sirviendo a los demás y en especial a los más pobres. La Asamblea Sinodal y la exhortación se encuentran dentro del marco de la nueva evangelización, tema propuesto en la Cuarta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo. La primera evangelización en el continente americano se dio de modo muy diverso y con el tiempo ha dejado de vivir de rentas, dejando al descubierto una clara erosión de dicha primera evangelización. Aumento del secularismo, promovido desde el campo político, económico, periodístico e intelectual, como fruto del contagio de la globalización de la sociedad del consumo y el espectáculo, que termina saliendo caro en cuanto a la dignidad de las personas y al cuidado del medio. Contagiado por el virus del hedonismo y el relativismo, en un continente que empieza a sentir el peso de un número creciente de ciudadanos del norte, el centro y el sur, que viven como si Dios no existiera, conviviendo con crecientes comunidades de evangélicos que arrastran bautizados católicos de escasa formación y práctica cristiana. También se ve una rápida difusión de sectas y de prácticas espirituales y literarias de tendencia sincrética y esotérica. Y como complemento, la superficialidad del materialismo reinante en busca de inmediatos remedios contra el estrés de cada día. Todos estos desafíos, aunque graves, no definen la misión de la Iglesia, ya que su misión es la de la fidelidad a su Señor en el modo como confiesa, vive, celebra, da testimonio y anuncia la fe en Jesucristo por el poder de Dios, haciéndose presente mediante su cuerpo en la Iglesia. En esta línea se puede citar unas duras palabras del cardenal Ratzinger, cuando las pronunció era cardenal todavía, en la Quinta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano de Aparecida. Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. La cuestión primordial y fundamental de la Iglesia es suscitar y renovar un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, tal como lo propone la exhortación Ecclesia in America, cuando afirma que no se comienza a ser cristiano con una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento y con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este encuentro no puede darse por descontado sino experimentando siempre de nuevo. Todos estamos llamados a vivir la fe como un nuevo inicio, como una sorprendente novedad.
Segundo, puntos fuertes de interpelación a la vida consagrada. Y aquí me voy a centrar en dos números, uno referido a la santidad y el segundo propiamente a la vida consagrada. Fruto de santidad es el número 15. Para este punto parto de una constatación que nos es dada en la exhortación y con la que estoy convencido que coincidimos todos los presentes. El mayor don que América ha recibido del Señor es la fe, que ha ido forjando su identidad cristiana. Hace ya más de 500 años que el nombre de Cristo comenzó a ser anunciado en el continente, fruto de la evangelización que ha acompañado los movimientos migratorios desde Europa. Es la fisonomía religiosa americana, impregnada de los valores morales, que si bien no siempre se han vivido coherentemente y en ocasiones se han puesto en discusión, pueden considerarse en cierto modo patrimonio de todos los habitantes de América, incluso de quienes no se identifican con ello. Ecclesia in America, número 14. Por tanto, la evangelización no es otra cosa que comunicar a los demás el don del encuentro con Cristo, que ha llenado la propia vida de alegría, de verdad y de esperanza. Para que sea eficaz el anuncio de la fe, debe partir de un corazón que cree, que ama, que espera a Cristo y que cree en la fuerza del Espíritu Santo. Dentro de la exhortación en el capítulo 2, el encuentro con Jesús vivo, San Juan Pablo II nos recuerda el nombre de algunos santos como los mejores frutos de la evangelización americana, testigos de su identidad cristiana, modelos heroicos de la vida cristiana, compañía intercesora de quienes peregrinamos, patrimonio común de todos. Santas místicas como Rosa de Lima, solamente las menciono, no voy a decir mucho más, para que nos suene, nos identifiquemos. Rosa de Lima, Mariana de Quito, Teresita de los Andes. Santos obispos como Toribio de Mogrovejo, Rafael Guizar, Valencia. Santos misioneros como Luis Beltrán, Francisco Solano, José de Anchieta, Junípero Serra Ferrer, la Madre Cabrini y Santa Laura Montoya. Santos indígenas como Juan Diego y Cateri Tecahuica. Santos en la caridad hacia los más pobres como Pedro Claver, Martín de Porres, Alberto Hurtado. Mártires de la primera evangelización y mártires de la persecución mexicana y de nuestra contemporaneidad. La expresión y los mejores frutos de la identidad cristiana de América son sus santos. En ellos el encuentro con Cristo vivo es tan profundo y comprometido que se convierte en fuego que lo consume todo e impulsa a construir su reino, a hacer que Él y la nueva alianza sean el sentido y el alma, la vida personal y comunitaria. América ha visto florecer los frutos de la santidad desde los comienzos de su evangelización. Ecclesia in America, número 15. No perder de vista el testimonio de todos estos santos y santas de nuestra Iglesia de alguna manera también es una invitación a volver nuestra mirada en momentos de ardor carismático y fundacional de nuestros institutos y congregaciones religiosas. La vida consagrada, número 43. La evangelización en el continente americano comienza en 1493, con el segundo viaje de Colón, y con dicha encomienda hecha a algunos franciscanos que son los pioneros de aquellos comienzos. La conversión de los nativos y la instrucción catequética fue el principal cometido en el nuevo continente. Seguido a los franciscanos llegaron dominicos, mercedarios, aunque estos fueron llegando más bien a título individual, agustinos, jesuitas, carmelitas descalzos, benedictinos, hermanos de San Juan de Dios y de ahí en adelante todo lo demás hasta el día de hoy. En diciembre del año 1531 se tiene la aparición y el impulso de Nuestra Señora de Guadalupe, modelo de verdadera inculturación en el Evangelio. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo en manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor persona. Es interesante escuchar las palabras que están recogidas en el Nican Mopowa
donde hace referencia a esta aparición, donde la Virgen hace una alianza entre aquellos que vienen, los blancos, que vienen de Europa, y los inditos, los indios, que están allí viviendo otra realidad. Cómo la Virgen María, sin derramar sangre, sin levantar la voz, sin imponer nada, hace una alianza, la civilización del amor. La presencia de institutos y órdenes religiosas en el Nuevo Mundo se fue consolidando incluso en la creación de nuevas órdenes. Junto a estos primeros momentos evangelizadores, hay que resaltar la labor realizada por los consagrados en defensa de los derechos de los indígenas. A modo de ejemplo tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, religioso español. Se ordenó sacerdote en 1512, fue el primero que lo hizo en el Nuevo Mundo, y un año después marchó como capellán en la expedición a Cuba. Conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por la gradual extinción de estos, emprendió una campaña para defenderse de los derechos humanos de los indios. Para dar ejemplo, empezó por renunciar él mismo a la encomienda que le había concedido el gobernador de Cuba, denunciando dicha institución como una forma de esclavitud encubierta de los indios. Bartolomé de las Casas, insistiendo en la evangelización como única justificación de la presencia española en América. Y a Fray Bartolomé de las Casas está unido Fray Antonio Montesinos, quien formó parte del primer grupo de misioneros dominicos que llegó a la isla de la Española, en Santo Domingo, en diciembre de 1510. A él se le recuerda sobre todo por la homilía en la cual denunciaba pues todo lo que se estaba realizando en contra de los indígenas. Como acabamos de ver desde el principio de la evangelización del continente americano, la vida consagrada se ha hecho muy presente en opción visible por el Evangelio, la defensa de la justicia y el trabajo por la paz. El reconocimiento de toda esta labor ante la exhortación apostólica, antes de la exhortación apostólica Ecclesia in America, ya venía siendo reconocida y alentada por las distintas asambleas generales del episcopado latinoamericano. Señalo algunos renglones. En la primera conferencia general del CELAN, en Río de Janeiro, 1955, referida a las necesidades de América Latina, se plantea la urgencia de impulsar la instrucción religiosa con agentes evangelizadores debidamente preparados. Y la conferencia episcopal aprovecha solemnemente esta ocasión para ofrecer un tributo de agradecimiento a la vida consagrada por su colaboración en la conservación e incremento de la vida cristiana en el continente americano. En la segunda conferencia general del CELAN de Medellín, 1968, dedicada a la Iglesia en América Latina en su momento de transformación a la luz del Concilio Vaticano II, plantea la aplicación del concilio desde una óptica de liberación integral de la persona y de la sociedad. Y aquí nos dice, a lo largo de la historia de la Iglesia, la vida religiosa ha tenido siempre, y ahora con mayor razón, una misión profética, la de ser testimonio escatológico. La situación actual no puede dejar inactivos a los religiosos. Han de trabajar directamente con las personas en un doble aspecto, el de hacerles vivir su dignidad fundamental humana y el de servirles en orden a los bienes de la redención. En la tercera conferencia general del CELAN en Puebla, 1979, la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, se profundizó en la urgencia de una evangelización liberadora y de una liberación evangelizadora, centrada en la comunión y en la participación. Y aquí se nos invita y se nos resalta por la opción preferencial por los pobres. La apertura pastoral de las obras y la opción preferencial por los pobres es tendencia más notable de la vida religiosa latinoamericana. En la cuarta conferencia general del CELAN, Santo Domingo, 1992, donde se hizo el anuncio de la exhortación apostólica, nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana, Jesucristo ayer, hoy, siempre, frente a los desafíos de la modernidad, se optó por la inculturación del Evangelio en los nuevos ambientes y situaciones del continente, a los 500 años de la llegada de la evangelización.
Aquí es donde se empieza a hablar de nueva evangelización. Y nos dice, el Santo Padre les plantea los siguientes retos. Seguir en la vanguardia misma de la predicación, dando siempre testimonio del Evangelio de la salvación. Evangelizar a partir de una profunda experiencia de Dios. Mantener vivos los carismas de los fundadores. Evangelizar en estrecha colaboración con los obispos, sacerdotes y laicos, dando ejemplo de renovada comunión. Estar en la vanguardia de la evangelización de las culturas. Responder a las necesidades de evangelizar más allá de nuestras fronteras. Y finalmente, la quinta conferencia general del CELAN en Aparecida, año 2007, en el contexto de una cultura posmoderna, se fortaleció la identidad del cristiano en el mundo como discípulo misionero, llamado a vivir y a comunicar la vida plena en Jesucristo a nuestro pueblo. Los pueblos latinoamericanos y caribeños esperan mucho de la vida consagrada, especialmente del testimonio y aporte de las religiosas contemplativas y de vida apostólica, que junto a los demás hermanos religiosos, miembros de institutos seculares y sociedades de vida apostólica, muestran el rostro materno de la Iglesia. Su anhelo es escuchar, acogida y servicio, y su testimonio de los valores alternativos del reino, muestran que una nueva sociedad latinoamericana y caribeña, fundada en Cristo, es posible. Y termino. Indicación final. Ecclesia in America es el marco para un nuevo proyecto de evangelización en América y en el mundo, señalando un horizonte unificado, con una visión eclesial. Presenta una visión inculturada del Evangelio en donde nuestra diversidad es santificada y purificada, en una comunión orientada al seguimiento de Cristo y, en consecuencia, también a nuestros hermanos. En el reto que tenemos como consagrados, en la evangelización partimos de la afirmación que el continente americano es una tierra nueva, es decir, no es ni precristiana ni cristiana. Nuevas generaciones no conocen a Cristo o viven como si Dios no existiera. Es más bien una tierra que enfrenta un horizonte poscristiano. La iglesia que sigue a Cristo incluso en su cultura, hoy lo desconoce tanto en su iglesia como en el rostro de los pobres, pues en muchos casos, quienes estamos llamados a ser testigos de la presencia del reino de Dios, nos encontramos en una familiaridad con Cristo que se mezcla con la ignorancia de lo que hoy nos está pidiendo, llevando a interpretaciones erróneas de la misión de Cristo, a la misión de la Iglesia, incluso a acomodarnos. Más del 50% de los católicos de todo el mundo están en Ecclesia in America, un porcentaje llamado a crecer en las próximas décadas. No es solo cuestión de asumir una gran responsabilidad respecto al destino de los pueblos y naciones americanas, sino de toda la catolicidad de la Iglesia en América, de su misión evangelizadora. Despertará en gran medida el futuro de los pueblos y de toda la Iglesia católica. Su solicitud apostólica debe suscitar un ardoroso deseo evangelizador de los pueblos del continente, que abra caminos de vida nueva para todos los americanos, creciendo a la vez la conciencia y el compromiso de su contribución en la misión adyentes, en comunión, fidelidad y cooperación en el ministerio del Pastor Universal. La primera y más sincera actitud humana y cristiana, así como la de todo consagrado, es pedir, invocar, rezar como pobres pecadores suplicantes que el misterio de Dios se manifieste en la propia vida, que nos haga reconocer la presencia de Cristo, que suscite nuestro sí como el de la Santísima Virgen María, para acoger su designio de salvación y felicidad para nuestra vida y la vida de todos los pueblos. El Papa Juan Pablo II quiso poner a los pies de la Virgen de Guadalupe, Madre de la Civilización del Amor, los destinos de los pueblos americanos y los retos de la nueva evangelización. A ella confiamos los trabajos de toda la Iglesia en el continente americano, muy en particular el que realizamos desde la vida consagrada. Concluyo con la oración que recitaban en el alba los marinos de Colón. Bendita sea la luz y la Santa Veracruz, y el Señor de la verdad y la Santa Trinidad. Bendita sea el alba
y el Señor que nos la manda. Bendito sea el día y el Señor que nos lo envía. Amén. Muchas gracias. Pues le damos las gracias al Padre Abel por esta exposición clara, también viva, que nos ha transmitido de Iglesia en América, de la Iglesia en el continente americano, con esa diversidad también de América del Norte, centrada lógicamente más en Latinoamérica, con ese magisterio universal del sínodo de Iglesia en América, pero también con ese magisterio latinoamericano que tanta importancia ha tenido para el continente. Y ahora pues le damos la palabra ya al Padre Valens para que nos hable de Iglesia in Asia. Abel decía que estaban allí más del 50% de los católicos en América, y Asia es el continente más poblado, donde los católicos quizás sean una pequeña minoría. ¿Cuánto? Un 3%. Bueno, pues tenemos aquí ya, empezamos con el contraste. Muchísimas gracias por la confianza para poder presentar Iglesia en Asia. Hay dos apuntes. Primero, pedir perdón por si acaso en los giros de las frases que no me vais a entender. Por el español que tengo es español indonesio. No tanto chino, pero indonesio. El segundo apunte, pues quiero reconocer de que yo no soy experto ni en geografía asiática y aún más en las religiones que tenemos en Asia y aún más la vida consagrada en Asia, que no podemos sintetizar ni en 2 frases o 3 frases. Esos son 2 primeros apuntes que quiero decirlo claro para que no me acusen luego. Tienen esquema allí, 6 puntos, pero digo que hay 2, podemos decir 2 puntos. La primera parte, del punto 1 hasta 3, eso es sobre el documento. Mientras del punto 4 a 6 ya entramos sobre la vida consagrada en Asia. Pues voy a leer, pues espero que me entiendan. La vida consagrada en contexto continental, Iglesia en Asia. Breve presentación del documento. Iglesia en Asia es un documento postsinodal del Papa Juan Pablo II, 1999, que recoge, confronta y matiza de alguna manera las consideraciones de los padres sinodales de la Asamblea Sinodal celebrada desde el 18 de abril hasta 14 de mayo de 1998 sobre la nueva evangelización en Asia. El tema del sínodo es Jesucristo el Salvador y su misión de amor y servicio en Asia, para que tengan vida y la tengan en abundancia. En la introducción se resalta la importancia de Asia en el plan salvífico de Dios. Tanto la promesa de la salvación como su cumplimiento en Jesucristo se han plantado desde el principio en Asia. Jesucristo, el Salvador, nació, vivió, murió y resucitó en Asia. Claro. Él proclamó la buena nueva de la salvación en Palestina. Y allí sus seguidores empezaron a formar la comunidad evangelizadora, que conocemos como Iglesia. Pero esta tarea evangelizadora se desarrolló inmediatamente en Europa e incluso tomó su cuerpo más sistemático en la cultura occidental. El cristianismo actual del continente asiático, por la evangelización de Europa, se considera como una religión occidental. Así se encuentra extraño entre las antiguas culturas y religiones locales que también tienen el carácter soteriológico muy claro, como el hinduismo o budismo. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se proclama de nuevo este mensaje
nos ha nacido el Salvador del mundo y ha nacido en Asia. La mitad el del Evangelio, otra mitad es del documento. El capítulo 1 del documento ya presenta el contexto de Asia, tanto el contexto cultural, económico, social, político, como el contexto eclesial. No desarrollo porque hay un punto especial sobre el contexto de Asia. El capítulo 2 habla de Jesús Salvador como un don para Asia. La contribución específica de la Iglesia a los pueblos asiáticos es proclamación de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, el único Salvador para todos los pueblos. Los padres sinodales observan que proclamar a Jesucristo como único Salvador puede presentar o ocasionar dificultades particulares en las culturas asiáticas, dado que muchas religiones de Asia enseñan que ellas mismas son automanifestaciones divinas que proporcionan la salvación. Pero el documento insiste que la fe de la Iglesia en Jesucristo es un don recibido, un don que ha de compartirse. Es necesario proclamarlo como nuestro Salvador y Salvador del mundo. El capítulo 3. El documento ofrece la fuente que posibilita este anuncio del don salvífico, que es el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, desde la creación hasta la culminación de la historia. Esta fuente capacita a los hombres para dar y recibir el amor que transforma y renueva el corazón y la mente. Guiada por el Espíritu en la misión de servicio de amor, la Iglesia puede ofrecer un encuentro entre Jesucristo y los pueblos de Asia en busca de la plenitud de la vida. Contando con la fuerza del Espíritu Santo, en el capítulo 4 se insiste el primado del anuncio explícito del don. Jesucristo es Salvador, incluso el Salvador de los asiáticos. Las preguntas retóricas de Pablo expresan la urgencia y anuncio explícito sobre Jesús el Señor y el Salvador. Pues cito de Romanos: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Esa es una expresión de que nombre de Jesucristo tiene que aparecer en la proclamación, en la evangelización, que es para nosotros en Asia es un poco difícil. Para que este anuncio sea eficaz, son necesarios la comunión ad intra y el diálogo ad extra para la misión, capítulo 5 del documento. El capítulo 6 habla del servicio de la promoción humana de la Iglesia en Asia. Se trata de la postura y acción eclesial ante la realidad del desarrollo humano, la dignidad de la persona humana, el amor preferencial por los pobres, la defensa de la vida, la salud, la educación, la edificación de la paz, la globalización, la deuda externa y el medio ambiente. El capítulo 7 presenta responsabilidad de todos los miembros de la Iglesia como testigos del Evangelio, los pastores, la vida consagrada y las sociedades misioneras, la familia, los laicos y los jóvenes. Y para terminar esa exhortación, el Papa expresa su gratitud y aliento por la evangelización en Asia en tercer milenio, confiándola en el Señor y en la oración de la Madre del Redentor. Ahora entramos en segundo punto, contexto social eclesial del documento. Nos situamos ante el contexto asiático en las vísperas del tercer milenio. Los padres sinodales representantes casi de todas partes de Asia, menos de China continental, presentan resumidamente el contexto social eclesial de su continente en esta asamblea. El contexto sociocultural. Asia es un continente enorme en su amplitud de tierra, su gran población, 2/3 del mundo. 2/3 de la población del mundo está en Asia. Solamente India y China ya son casi la mitad del mundo.
China ahora 1.300 millones. India 1.200, casi 1.200 millones o más ya. 1.270 millones. Así con esto ya casi la mitad del mundo. Por eso, con su gran población, las grandes culturas, religiones y tradiciones, es el gran continente de realidades religiosas y culturales. Es la cuna de las mayores religiones del mundo: el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, y la cuna de las tradiciones espirituales: el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el zoroastrismo, el jainismo, el sijismo, el sintoísmo, y millones de personas que siguen otras religiones tradicionales y religiones tribales. También es la cuna de los valores religiosos y culturales, como el amor al silencio, la contemplación, la sencillez, la armonía, el desapego, la no violencia, aunque es mucha violencia ahí, el espíritu de duro trabajo, de disciplina y vida frugal, la sed de conocimiento e investigación filosófica, aunque dicen que la filosofía primera es griega, pero la civilización asiática venía antes que la filosofía griega. Se puede discutir. En este gran continente, las realidades económicas y sociales son muy diversas. Algunos países son muy desarrollados, otros están en desarrollo y otros son muy pobres, entre los más pobres del mundo. Resaltamos 4 fenómenos sociales en la sociedad asiática: el urbanismo, la emigración, el turismo y el avance de los medios de comunicaciones. Los móviles chinos, ¿verdad? Ya sabéis. El urbanismo forma enormes ciudades con grandes áreas de miseria del crimen organizado, el terrorismo, la prostitución, la explotación de los más débiles. La inmigración es un fenómeno común dentro del continente y hacia otros continentes, por la pobreza, la guerra y los conflictos. El turismo, atractivo por la cultura y naturaleza, afecta a la degradación moral de las mujeres y jóvenes y niños. El crecimiento de la población también conlleva problemas económicos y morales. También el avance de la tecnología. La gran diversidad socioeconómica, de alguna manera, es la consecuencia de la complejidad de las realidades políticas en el continente. Hay un vasto conjunto de ideologías que inspiran formas de gobierno que van desde la democracia hasta la teocracia, incluso dictaduras militares e ideologías ateas. Algunos países reconocen una religión oficial de Estado, con poca libertad de los que confiesan otra religión de minoría, donde los cristianos, en algunos, se consideran como traidores y son perseguidos. La corrupción existe en muchos niveles. El contexto eclesial. La historia de la Iglesia en Asia es tan antigua como la Iglesia misma. En Asia, Jesús insufló en sus discípulos el Espíritu Santo y los envió hasta los confines de la tierra. Así empezó la Iglesia, desde Jerusalén al mundo entero. El año 52, según la tradición sobre Santo Tomás el Apóstol, el cristianismo llegó al sur de la India, Kerala. Ahí está el padre, casi hijo de Santo Tomás. En el siglo III llegó a Siria y luego Armenia fue la primera nación que abrazó el cristianismo al final del siglo III. En el siglo V llegó a los reinos árabes, pero no arraigó, sino que desarraigó. En el mismo siglo, los mercaderes persas llevaron la buena nueva a China. En el siglo XIII, el cristianismo llegó a los mongoles y turcos. En el siglo XV, por el impulso de la propaganda fide y el espíritu misionero de San Francisco Javier, se produjo una gran actividad misionera en Asia. En el siglo XIX, varias congregaciones religiosas se dedicaron totalmente a esa tarea de evangelización. Concilio Vaticano II formuló de manera sistemática la misión a gentes
y resaltó la universalidad del plan salvífico de Dios por medio de Jesucristo. Es como punto de inflexión. Y luego, ahora, la tarea de la evangelización en Asia sigue siendo una tarea difícil, no solamente por las realidades mencionadas anteriormente, sino también por el hecho de que constituye una minoría, con la excepción Filipinas y Timor-Leste actualmente, donde los católicos son mayoría. Filipinas sobre todo porque Timor-Leste todavía está en formación de los católicos. Hay una esperanza para nueva primavera cristiana en Asia. Tercer punto, la preocupación fundamental del documento. La preocupación fundamental de la Asamblea y del documento para el continente asiático es cómo anunciar a Jesucristo, el único Salvador del mundo, para que todos los asiáticos tengan vida abundante. Es la preocupación fundamental, obligatoria para cada cristiano, pero abre muchas dificultades en este continente de muchas antiguas tradiciones religiosas fuertes. El capítulo 4 del documento expresa rotundamente esta preocupación fundamental. Es la gran problemática de ser cristiano en Asia. Por una parte, confesamos sin titubeos que Jesucristo es el único Salvador del mundo y además nos ha nacido en Asia. Esta confesión conlleva un imperativo, que hay que anunciarlo a todo el mundo explícitamente. Muchas religiones de Asia enseñan que ellas mismas son automanifestaciones divinas que proporcionan la salvación. Otras religiones con el monoteísmo absoluto no pueden admitir otro salvador humano fuera del único Dios. Estos principios salvíficos ya llevan encarnados en sus vidas. El cristianismo es una parte minoría de la sociedad, 3,2%, y a menudo se considera como una religión occidental. Anunciarlo explícitamente es una provocación social que crea conflicto y tensiones violentos. Tanto el contenido como el modo de anunciarlo provocan problemas grandes en la sociedad asiática. El documento nos invita a todos a buscar un modo de proclamar a Jesucristo que permita a los pueblos de Asia identificarse con Él, permaneciendo fieles tanto a la doctrina teológica de la Iglesia como a sus propias raíces asiáticas. Es un enorme desafío que nos invita a los hombres y mujeres consagrados a reflexionar su interpelación a la vida consagrada en Asia. Allí se termina sobre el documento. Ahora entramos en la vida consagrada. La importancia de la vida consagrada en el documento. Ante esta preocupación fundamental, el mismo documento nos presenta dos afirmaciones en relación con la vida consagrada. Primera afirmación: existe un vínculo íntimo entre la vida consagrada y la misión. Este vínculo se nota en el papel que juegan las personas consagradas en su servicio a la defensa y la promoción de la vida a través de su compromiso en el campo de la salud, en el ámbito del desarrollo social y en la educación, con especial atención a los pobres. El servicio del amor de la Madre Teresa Calcuta es un ejemplo. Las comunidades ascéticas de Siria representaron una fuerza fundamental de la evangelización en Asia desde el siglo III y suministraron la energía espiritual de la Iglesia, especialmente durante los tiempos de persecución. Y la actividad misionera del siglo XIX en las varias congregaciones, en la que las varias congregaciones religiosas se dedicaron totalmente a esta tarea. Segunda afirmación: la vida consagrada es un medio privilegiado para una evangelización eficaz. El propósito de los tres aspectos de la vida consagrada en la exhortación postsinodal Vita Consecrata, Confessio Trinitatis, Signum Fraternitatis y Servitium Caritatis,
es visibilizar el amor de Dios en el mundo, testimoniando de manera específica la misión salvífica realizada por Jesús mediante su consagración total al Padre. Es un medio para visibilizar el amor de Dios en la salvación de Jesucristo. La armonía de la vida eterna, de la vida fraterna en la comunidad, la oración y contemplación, la pobreza y abnegación, pureza y sinceridad, sacrificio y obediencia, son testimonio elocuente y capaz de conmover a las personas y posibilitan un diálogo fructuoso con las culturas, religiones del entorno y los pobres de Asia. El sínodo destaca de manera especial la importancia de las comunidades religiosas contemplativas. Son fuerza e inspiración para la evangelización. Es enorme el poder de la comunión con Dios en la oración y en la contemplación. 3 características principales de la vida consagrada: la búsqueda de Dios, la vida en comunión y el servicio a los demás, hacen que los consagrados sean los testigos de la llamada universal a la santidad e impulso ejemplar el amor generoso hacia todos, especialmente hacia los más pequeños. Por esta gran importancia de las personas consagradas, el sínodo nos invita a asegurar una formación y prácticas adecuadas en 3 aspectos: centradas en Cristo, fieles al propio carisma de fundación y poner el acento de la santidad personal y testimonio. 5. Desafíos actuales en la vida consagrada en Asia. Después de resumir la importancia de la vida consagrada en este documento postsinodal, me da la impresión de que la profunda identidad de la vida consagrada está reducida en su función pastoral o en su ser pragmático para la evangelización, su vínculo íntimo con la misión y su papel como medio privilegiado para anunciar el plan salvífico de Dios en Jesucristo. Y creo que esta dimensión es la que importa al documento, que tiene preocupación fundamental en la tarea evangelizadora de la Iglesia en Asia. Pero parece que esta función pragmática hace que las personas consagradas tiendan a convertirse en agente de ayuda humanitaria y de desarrollo humano. Es una de las tendencias actuales de la vida consagrada en Asia, tal como presentó a una religiosa de la India, se pronuncia Ainigo Joaquim, una religiosa de la India, en la presentación en la Semana de la Vida Religiosa de 2015 en Ikla, Manila. Ella considera que la vida consagrada en la India y en Asia generalmente tiene tendencia de administrar colegios, hospitales y otras obras sociales y deja muy poco tiempo para apartarse de sus oficinas y presentarse delante del Señor para que sean buenos testigos del Maestro. Es sorprendente ese apunte si uno piensa en el contexto de las tradiciones religiosas profundas en meditación y contemplación de Asia. Pero ahora consideramos ese apunte como un recurso retórico para llamar la atención de los consagrados en Asia. Hay fenómenos positivos en la vida consagrada en Asia ahora. Notamos crecimientos de las nuevas vocaciones. Los misioneros locales asiáticos enviados a los países extranjeros y los números de los consagrados que realizan su vocación con los marginados. También notamos renovaciones e innovaciones del entusiasmo carismático impulsadas por 2 factores importantes: el papel de la mujer y la nueva pobreza creada por la globalización. El reconocimiento eclesial a las contribuciones de las mujeres consagradas para la renovación y el desarrollo de la Iglesia, sobre todo en la India, es un soplo entusiasta para las mujeres que a menudo no son consideradas de buena grada en varios países asiáticos.
y la nueva pobreza creada por la globalización y las crisis financieras actuales, las personas afectadas por la SIDA, la prostitución, la explotación de los trabajadores infantiles, los que viven en la calle, los refugiados, los inmigrantes ilegales, los prisioneros y desequilibrio ecológico, de alguna manera han impulsado a muchas congregaciones religiosas a reinterpretar y renovar el enfoque de su carisma y el estilo de su vida en sus capítulos y encuentros de renovación. Tal como la vida consagrada en general en la Iglesia, actualmente nos encontramos con muchos desafíos suscitados sobre todo por el boom de la globalización, que afecta a la vida comunitaria, los votos religiosos y el servicio misionero. Digo boom para que tengáis un poco... En esta presentación quiero resaltar solamente 3 contextos de desafíos importantes en la vida consagrada en Asia: el contexto cultural, el contexto multireligioso y el contexto de la pobreza. Estas son triples preocupaciones de la Iglesia en Asia: cultura, las religiones y los pobres. La vida consagrada. Primero, el desafío en el contexto cultural. Parece que hay una alienación cultural. La vida consagrada sigue siendo predominada por las expresiones occidentales. Es una necesidad imperativa en nuestro tiempo que la vida consagrada necesite ser inculturada. Asia es conocida por sus experiencias y patrimonios espirituales. Afortunadamente, la vida consagrada cristiana aquí ha ignorado las tradiciones religiosas de nuestra propia tierra que nos ha alimentado. El Concilio Vaticano II nos ha abierto la posibilidad de ir a nuestras raíces, pero nosotros preferimos la vestimenta occidental. Se dice una religiosa asiática en la Semana de la Vida Religiosa de este año en Manila, en ICLA. Segundo, el desafío en el contexto multireligioso. No podemos ignorar la riqueza de las otras vías de alcanzar al misterio absoluto en otras religiones asiáticas. El diálogo es el punto clave para encontrar y discernir con otras religiones. Citamos una sugerencia de un maestro hindú a sus amigos religiosos católicos. Leo, pero en español. Si quieres tocar los corazones de los indios, cada uno de vosotros tenéis que ser un gurú. Gurú es maestro. Un gurú es uno que tiene una profunda experiencia de Dios. Este gurú no cita a nadie, ni enseña, ni dogmatiza nada. Este gurú comparte su experiencia personal de Dios. No basta presentar a Jesucristo como gurú, sino que cada religioso tiene que ser gurú profundo en la experiencia de Jesucristo. Un gurú, maestro. ¿Cómo podemos hacer este diálogo? ¿Nos dejamos interpelar por los valores espirituales de otras tradiciones religiosas? ¿O buscamos siempre manera de dialogar para convencerles, predicando explícitamente sin titubeos que Jesucristo es el único Salvador universal, incluso para vosotros? Tercero, el desafío en el contexto de la pobreza. Es muy interesante si reflexionamos sobre el voto de la pobreza en el contexto de una sociedad pobre. ¿Cuál es el sentido de la pobreza en este contexto? Cito la reflexión profética de Íñigo Joaquim, lo que he citado antes. Siendo testigos del valor de la pobreza, el voto de la pobreza no tiene más sentido en nuestro país. Nuestros edificios con fuertes muros compuestos, las puertas altas y perros vigilantes, con el césped y el acuario de peces, los últimos coches, el tipo de la ayuda médica muy alta, el modo de las celebraciones, etc. Así son testigos contra el pobre hombre Jesús de Nazaret.
Por supuesto, estamos ayudando a algunas personas pobres, pero ellos no sienten cómodos para acercarnos, ni tampoco tenemos tiempo disponible para lo que necesitan. Tanto las luces positivas como los desafíos oscuros de la vida consagrada actual en Asia son fenómenos que nos hacen pensar en las posibilidades de propuestas que proporcionan una entrega generosa en la consagración total al Padre, siguiendo el carisma suscitado por el Espíritu Santo para proclamar la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo. Por eso, en este último apartado, quisiera presentar una propuesta para pensar y vivir la vida consagrada desde la hospitalidad generosa de las personas consagradas asiáticas. Pues todavía quedan 5. Sí, tengo reloj, no os preocupéis. Una propuesta. La hospitalidad generosa en la búsqueda del amado. Qué bonito, ¿verdad? Ahora os invito a un mundo profano. Las investigaciones en el campo del turismo y de la industria hospitalaria, no sé si se traduce así, hospitality industry, en las últimas décadas, 3 últimas décadas, presentan Asia como el mejor continente en la acogida, la hospitalidad del turismo. Según estas investigaciones, esta acogida excelente en Asia es una asimilación personalizada de una larga historia de civilización, las tradiciones religiosas, las éticas culturales y los valores humanos de Asia. La formación asimilada de estos valores produce automáticamente en el comportamiento característico de un asiático, que son la cordialidad, la empatía, la humildad, la cortesía, la atención, la modestia, el respeto, la amabilidad, la sinceridad, la lealtad, la fidelidad, la amistad, la cercanía y la sonrisa. Pues si vemos asiáticos muy duros de cara a vinagre, como dice el Papa, esos no son asiáticos, tienen que sonreír. La hospitalidad asiática es distinta de la occidental, según esas investigaciones. La hospitalidad occidental se centra en la disciplina de servicio, mientras la hospitalidad asiática tiende a buscar el término medio, middle path, entre la disciplina y el manejo del trato humano en relación. La hospitalidad, tal vez por ser el estilo de vida que uno ya no puede distanciarse de ella para objetivarla, no ha sido bien considerada en las reflexiones de los teólogos asiáticos como modelo de la vida cristiana. Pero tanto el testimonio de las investigaciones profanas mencionadas antes en el campo del turismo, como en las experiencias de los misioneros no asiáticos que han trabajado allí, han sido conquistados o seducidos de alguna manera por la hospitalidad de la gente sencilla o gente pobre de Asia. Bueno, eso no sé. Tan importante la hospitalidad hasta que, en mi pobre consideración, pueda considerarse como el modo de acoger la vida consagrada y el modo de anunciar la única verdad salvífica de Jesucristo en Asia. ¿Cómo? Hay varias escenas bíblicas que nos presentan la hospitalidad. Eso sí que es mi campo, un poquitín. Es interesante el relato del huésped, Jesús resucitado, que se convierte en el anfitrión en Emaús. Pues creo que tenemos esa escena, ¿verdad? Escenario que Jesús al final invitó a los amos de casa para estar en el banquete. El relato del huésped, que es Jesús, que manda al dueño de la casa, Zaqueo, que le acoja hospedarse en su casa sin que le haya invitado antes. Que al final este huésped se convierte en la alegría, en la salvación y la salvación del anfitrión, Zaqueo y Jesucristo.
el huésped Jesús que se convierte en el maestro en la casa de las hermanas Marta y María. ¿Cómo Marta protesta a Jesús que es huésped para decir o para que diga algo a María que estaba allí? Eso no puede ser, no puede ser. Pedir al huésped que manda al dueño o la dueña. Sí. Leyendo estos relatos, uno puede preguntar, ¿quién es el verdadero dueño de la casa? ¿Y quién es el huésped? En esos relatos hay un intercambio del papel. Jesús se convierte en el anfitrión de la hospitalidad. Él escucha y acoge a todos y les hace discípulos. La escucha del huésped es la verdadera hospitalidad que abre el horizonte a la comunicación. Cito aquí varios biblistas españoles que están en esta línea. En el cristianismo naciente, la hospitalidad sirvió de puerta de entrada para que los gentiles llegaran a formar parte de la comunidad cristiana. Abrir el corazón y el hogar a emigrantes, a visitantes, a forasteros, fue una de las grandes prácticas y legados de las culturas de la antigüedad como resultado directo en su entorno social. Ahora preguntamos, ¿y la vida consagrada en Asia? El continente que tiene buena fama de hospitalidad, ¿qué nos surge? ¿Se necesita una inculturación? En mi opinión, lo que necesitamos es la hospitalidad, que ya desde la época del mismo Jesús ha sido modelo de la acogida a Jesús como Salvador para que él mismo fuera el dueño de la casa y al mismo tiempo el modelo de la evangelización. Hablar de la inculturación de la vida consagrada en las culturas asiáticas, en mi pobre consideración, no es simplemente hablar de la vestimenta ni del concepto que se puedan inculturar a las culturas autóctonas, sino que es la acogida vital de la persona de Cristo que ha consagrado totalmente al Padre. La acogida vital se entiende en el sentido de la asimilación de toda la persona, toda la obra y toda la enseñanza de Jesús en la vida más profunda de las personas consagradas, que proporciona automáticamente el característico cristiano consagrado. De esta manera, la vida consagrada no es solamente un medio privilegiado para la evangelización, sino que es la misma evangelización. Recordamos lo que aconsejó el maestro hindú, que no basta presentar a Jesús como gurú, sino que cada uno de nosotros debemos ser gurú por haber acogido, por haber experimentado y confiado con el mismo Maestro que es Jesucristo. La hospitalidad también puede proporcionar mejor el diálogo interreligioso, actuando según los comportamientos asimilados de las mismas tradiciones culturales religiosas, la actitud de acogida como una apertura a la comunicación, la humildad en reconocer y afirmar la existencia del otro, la cordialidad, la empatía, la humildad, la cortesía, la atención, la modestia, el respeto, la amabilidad, la sinceridad, lealtad, todos los valores que he mencionado antes. Son los valores comunes que todos los asiáticos pueden desear, de cualquier religión. Y si uno tiene buena formación y profundidad de la vida consagrada, en este diálogo automáticamente expresa sus valores interiores de la configuración con Jesucristo. En el diálogo por la hospitalidad, dejamos que la gente pregunte, ¿quién es este? En este caso, es bueno recordar las palabras del Nuevo Testamento. Cito de la primera carta de Pedro. Aunque sufriráis a causa de la justicia, dichosos de vosotros. No les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que pida razón a vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Por último, la hospitalidad en relación con los pobres, tal como la mayoría de lo que se han hecho hasta ahora, es de suma importancia.
Los consagrados no solamente están dispuestos a acoger y ayudar a la gente pobre, o solamente para ser anfitrión en la acogida del pobre, sino que se necesita una formación profunda de los valores asiáticos hasta que el pobre se sienta como el anfitrión de la casa y los consagrados nos convirtamos en el amigo del anfitrión. Hay una expresión controversial en algunas culturas asiáticas, que los huéspedes son los reyes que hay que atender, son los amos y dueños, mientras el acogedor es el que les sirve, que proporciona para que se sientan en casa. En nuestra búsqueda de Dios en comunión con los demás y para los demás, la apertura a la acogida del amado Cristo, la configuración personal que le proporciona a ser dueño de nuestra casa o nuestra vida, y la actitud personalizada por haber configurado con el amado, que se refleja en la buena acogida a los demás, es la hospitalidad cristiana. Este tipo de hospitalidad es el modelo para seguir configurando con el Señor Jesucristo, el modelo de anunciarlo a todo el mundo. Estando Jesucristo en nuestra casa, podemos ponernos en el lugar de Zaqueo diciendo: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Cuádruplo es 4 veces. Eso. He citado de la Biblia de Jerusalén, así lo traducen. Y nos alegra la respuesta de Jesús ante la palabra de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Que así sea. Muy bien, pues le damos las gracias también al padre Valens, a los dos, a Abel y a Valens, por estas intervenciones. Se han ajustado muy bien al tiempo, teníamos 2 intervenciones en un mismo día. Hoy nos han hecho un poco de gurús también, de maestros, nos han hecho de maestros también. Y bueno, no sé si tenemos alguna pequeña indicación, algún comentario rápido. Nos quedan 3 minutos. Si alguien quiere decir alguna cuestión, algo que preguntar, que nos haya quedado así. A Valens le hemos entendido bastante bien este español indonesio. No hemos sabido distinguir el acento entre las... ¿Cuántas islas tiene Indonesia? 17.000. 17.000 islas. Esa no se lo hemos sabido distinguir, pero en general el resto sí. ¿Alguna cuestión? Bueno, yo creo... Hoy me parece que es un día importante porque el Instituto, el otro día ya fue Ecclesia in Africa, pero hoy el Instituto también, digamos, ensancha su horizonte, ¿no? La vida consagrada es también en este horizonte fundamental y universal. Y desde aquí reflexionamos también sobre los desafíos que la vida consagrada tiene en otros continentes, porque nos preocupa, porque tenemos, digamos, conexiones muy fuertes con estos continentes, con estos países, porque hay muchas personas de esos países que también están entre nosotros, y esto nos preocupa y nos invita también a una permanente formación y inculturación. Yo creo que ha habido como 2 o 3 claves que se podían unir aquí. Una ha sido, tanto en América como en Asia, el tema de la santidad, como la vida consagrada, como ese testimonio y ese desafío, ese acicate también para todo el resto de la Iglesia, ¿no? Y la otra, el servicio a los pobres, que en ese sentido también yo creo que comparten gran parte de interés, ¿no? El diálogo con las religiones, el proceso también de evangelización tan fuerte que tiene América. Yo creo que la vida consagrada tiene un camino por delante muy importante que llevar. 2 avisos nada más. Les emplazo y les invito para que el próximo jueves también podamos aquí reflexionar sobre la Iglesia en Europa, Ecclesia en Europa, que tendrá la intervención el profesor José Cristo Rey García Paredes. Y ya les aviso que el día 10 de diciembre, que es la conclusión de nuestros ciclos, se ha comprometido para venir con nosotros el cardenal Lluís Martínez Sistac, arzobispo de Barcelona, para hablarnos del sínodo sobre la familia
que se acaba de celebrar en Roma y del cual él ha participado, y también para compartir su experiencia y sus horizontes y sus desafíos también para la vida consagrada. Buenas noches y buen descanso. Gracias a todos.